El día de hoy vamos a hablar acerca de miedos y apunté una lista de varios miedos. Unos son muy comunes y otros son no tan comunes. La aracnofobia. La aracnofobia es el miedo a las arañas. No sé si lo conocían, yo creo que varios de nosotros aquí, incluyéndome, tenemos ese miedo. La otra es ofidiofobia, que es el miedo a los fideos, ¿no es cierto? Es el miedo a las víboras. Ofibofobia, el miedo a las víboras. La definición de una fobia es algo que interrumpe tu día común, no te deja continuar con tu vida común. Es más o menos esa es la definición. La tercera que agarré aquí dice necrofobia, es el miedo a la muerte. Son muy comunes. La cuarta es glosofobia. Y al parecer más gente, glosofobia es el miedo a hablar en público. Y al parecer la gente tiene más miedo de hablar en público que miedo a la muerte, porque esta lista era del chico a más grande. Y está raro, ¿no?, que la gente le tenga más miedo a estar enfrente. Escuché que entonces hay mucha gente que si hay un funeral prefiere estar en el ataúd que estar ahí enfrente hablando de la gente. No, yo prefiero estar aquí que estar aquí hablando enfrente de mucha gente. Esa es glosofobia, el miedo a hablar en público. Y hay otras que no son tan comunes, unas que están medio raras. Levanten la mano si tienen estas. Lo dudo. Dice octofobia. Es el miedo al número 8. Está raro. O figuras que tienen el número 8. Otra es olfactofobia, el miedo a olores raros. A lo mejor esa está más pasable, ¿no? Dorafobia. Dorafobia es el miedo a la piel de los animales. Pensaron que iba a ser otra cosa, no, dorafobia. Pero no, es el miedo al piel de los animales. Tocofobia es el miedo... se me olvidó, no hice mi tarea. Les juro que las tenía aquí todas. Pero vamos a continuar. Me voy a saltar la última y con eso... Nomofobia es el miedo a no tener tu teléfono cerca de ti. Esa sí ya es más común en los últimos tiempos. Y esos son pocos miedos irracionales y otros pocos más racionales. Pero a veces nosotros tenemos miedo a cosas y vamos a ver cómo poder lidiar con el miedo irracional o el miedo que detiene tu vida. Vamos a estar leyendo Jueces 6 y vamos a estar hablando de un personaje que para nada era alguien valiente, para nada era alguien que no tenía miedo y no era un Chuck Norris, no era un Arnold Schwarzenegger, no, era una persona valiente, era una persona, ahorita vamos a ver las cosas que hacía y estamos en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y vamos a estar aprendiendo 5 verdades que esta historia nos enseña. Y ahorita se los voy a decir los 5 puntos, pero primero vamos a leer la historia. Dice, ya están ahí con un amén. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Wow. Antes de esto, pues estaba bien el pueblo de Israel con Dios y otra vez volvieron a caer en idolatría, hicieron lo malo y Dios los entregó. Y dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban su cultivo, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Wow. Llegaban y arrasaban con todo lo que tenían.
y se acababan en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el grano y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Wow, qué fuerte. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en una numerosa manadas de camellos imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor, a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor. Y ahí quiero parar un momento para analizar esto. Entonces, los israelitas están en problemas, vienen a estas personas y les quitan todo, los dejan sin comer, los dejan sin ovejas, los dejan sin nada, ¿no? Ahora, ellos claman a Dios, a Jehová, y Dios les envía un profeta. Ellos claman a Dios y Dios les envía una predicación, les envía un sermón, les envía un mensaje. Eso es como si estuvieras en la carretera y se te poncha una llanta, se te descompone el carro y le llamas a un, ¿cómo se llama esos pickup trucks? A una grúa, le llamas a una grúa y el de la grúa te envía un PDF o un panfleto acerca de cómo puedes arreglar tu carro. No tiene sentido. Tú estás llamando porque necesitas ayuda y te envían un mensaje. Y vamos a ver más adelante, dice, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel, te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y todos los que te oprimían expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no hiciste caso. Y luego dice el 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Bueno, es bueno saber eso, ¿no? Y aquí Dios no espera una respuesta al mensaje. Antes de que ellos respondan al mensaje que Dios les envía, al sermón, Dios les envía la respuesta. Y eso es algo que tenemos que aprender en nuestra vida. Dios el día de hoy tiene un sermón, Dios tiene una predicación para tu vida, un mensaje para tu vida, pero antes de que tú respondas a su mensaje, Él ya tiene un plan para salvar tu vida. Él ya tiene un plan para hacer solución a tu problema. Ellos, les envió el profeta y dice después el ángel y luego ya estaba la respuesta. Dios no se espera a que tú digas, ¿sabes qué? Me voy a poner bien con Dios. No, Dios ya tiene la respuesta porque te ama y siempre está, porque le importas, porque eres su hijo. Entonces Él ya tenía, antes de que terminaran el sermón, antes de que pudieran contestar el pueblo de Israel, Él ya había enviado a su ángel. Y ahorita vamos a ver quién era este ángel porque está muy interesante quién es. Dice, fondo de un lugar para esconder. Me quedé en Gedeón. Aquí es la persona de la que vamos a estar hablando. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar, parece trabalenguas, para esconder el grano de los madianitas. La primera vez que menciona a Gedeón. Gedeón estaba trillando trigo. Déjame
explicarte un poco de cómo se trilla el trigo, por si no lo haces muy seguido detrás de tu casa, no es muy común. La cosa es que el trigo se avienta en una canasta hacia arriba cuando pasa una brisa o un aire, y el aire se lleva todo lo malo del trigo, se lleva la cizaña, se lleva todo lo que no es trigo, todo lo que parece trigo pero no es trigo. Pero Gedeón lo estaba haciendo en el fondo de un lagar. El fondo de un lagar era una cueva donde se guardaban vinos. Como por qué estuviera Gedeón trigando trigo en una cueva donde no había aire. ¿Por qué? No tiene sentido, pero lo dice porque se estaba escondiendo. Les tenía miedo a los enemigos. Entonces, primera vista de que de que tiene miedo, está escondido en una parte donde no hay mucho aire. ¿Cómo puede separar el trigo sin la ayuda del aire? Está en una cueva donde se guarda el vino. Dice, entonces el ángel del Señor se apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y parece chiste, parece que se está burlando de él y que está usando sátira y le está diciendo, jaja, valiente, porque se está escondiendo. Y le dice, guerrero valiente. Pero esto me lleva a mi primer punto. Él no llama a los valientes, Él hace valiente al llamado. Déjame repetirlo. Él no llama a los valientes, Él hace valiente al llamado. Por ejemplo, Moisés. Moisés batallaba con su lengua, era tartamudo, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo y yo voy a hablar por ti. En una parte le dice, yo voy a hacer que el faraón te mire como Dios. Nosotros somos las manos de Jesús aquí en la tierra. Y me estoy adelantando, pero Jesús quiere usarnos a nosotros para hacer su trabajo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Somos lo que le siga a Cristo. Somos su cuerpo, la iglesia. Jesús sigue obrando en el mundo porque su cuerpo está en el mundo y es la iglesia. Otro ejemplo es Abraham. Él es el padre de la fe porque le creyó a Dios cuando no había evidencia. Él estaba como en sus 80 años, si no me equivoco, o más grande, cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Sara se rió porque era algo como que muy raro. ¿Cómo crees? Llevamos años sin poder. Pero él le creyó a Dios. Dios le dijo, serás padre de muchas naciones. Y ese es el punto. Dios llega y te llama lo que aún no eres. Eres valiente, eres santo, eres amoroso. Señor, pero no soy nada de estas cosas. Pero Él llega y te dice eso que Él va a hacer en ti. Él llega y te dice, Él no llama al valiente, Él no llama al amoroso, Él no llama al perfecto. Él hace valiente al llamado. Él trabaja en ti después. Ahora, ¿quieres saber cuál es la diferencia de la voz del diablo y la voz del Espíritu Santo? El diablo llega a decirte verdades, pero condenándote. El diablo, sabes que eres un pecador y es cierto. Sabes que eres un tramposo y es cierto. Sabes que eres un blasfemo y es cierto. Eres un desobediente y es cierto. Y te está acosando y esa es la voz del diablo que te quiere tumbar. Pero el Espíritu Santo también hace eso. Pero Él empieza diciéndote lo que aún no eres. Eres santo, eres perfecto, eres bueno, eres amoroso, eres valiente, aunque no lo seas. Él declara, su voz es más fuerte declarando en tu vida que la voz del diablo que te acosa. El diablo te quiere definir por tu pasado y tu presente, pero Dios te llama lo que te está haciendo en Él. El diablo dice, tú eres tu pasado, tú eres tu error, tú eres lo que estás haciendo en este momento. Pero déjame decirte que tu identidad no viene de lo que hiciste en el pasado o lo que te sucedió. Tu identidad viene
de Jesús, eres un hijo de Dios. Y sabemos que somos hechos perfectos a los ojos de Dios por su justificación. Él nos mira perfectos por lo que hizo Jesús en la cruz. Pero Él nos mira perfectos porque mira a Jesús en nosotros. Pero aunque no seamos perfectos, Él ahora quiere santificarnos, encargarse en el presente. Ok, es cierto, no eres perfecto, pero yo te voy a llevar a ser perfecto, a ser valiente, a ser amoroso, a hacer todas estas virtudes que el Espíritu Santo nos está dando poco a poco. Entonces así se identifica la voz de Dios. Él declara lo que aún no eres. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y a dónde está? ¿Y dónde? Primero, ¿por qué nos sucede todo esto? Como leímos al principio, Israel se alejó de Dios. Fue la culpa de Israel. A veces vienen consecuencias a nuestras vidas y no es porque Dios esté enojado contigo y me las va a pagar y le voy a enviar esta enfermedad, le voy a enviar esto. Muchas veces, si no es que siempre, Dios permite las cosas malas en tu vida para que tú te acerques a Él. Porque en la búsqueda de tu sanidad tú vas a encontrar algo mejor, que es una relación con Jesús. Y eso lo sabe Dios, eso lo sabe Jesús, que es mejor que lo que te está pasando. Entonces, Él pregunta, ¿por qué nos está sucediendo eso? No le contesta, pero es obvio. Está sucediendo porque Israel se fue a adorar a otros dioses. Y dice, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Y yo creo que el que un ángel esté enfrente de él ya cuenta como un milagro, ¿no? Y él está preguntando, ¿y dónde están los milagros? Y el ángel como que, hey, pero estoy aquí yo, ¿eso no cuenta como un milagro? Y claro que sí cuenta como un milagro. Entonces dice, ¿acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy que te envía. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está el avivamiento que sucedió hace 100 años? ¿Dónde está el avivamiento que sucedió en la Reforma Protestante? ¿Dónde está el avivamiento de Pentecostés? Pero Dios te dice, a ti te quiero usar en esta generación. A veces nos enfocamos siempre en lo que pasó, pero el cuerpo de Cristo sigue en la tierra. Dios quiere usarnos a nosotros para el siguiente renacimiento o el siguiente avivamiento. Él quiere usarnos a nosotros para hacer el milagro aquí en la tierra. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Jesús nos dejó a su Espíritu Santo y nosotros somos parte de Jesús. Entonces le dice, ok, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué nos has abandonado? Y el ángel le dice, a ti te voy a enviar. Y es curioso cómo el ángel está hablando como si él fuera Dios, le está diciendo, yo te voy a enviar a ti. Pero es un ángel, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso. Dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil y toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Otra vez, cobarde, haciéndose menos, no tiene miedo. El Señor le dijo, yo estaré contigo, otra vez yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Wow, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad
cuento con tu favor. Respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Perdón. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regrese. Entonces Gedeón fue de prisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón lo hizo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano. Y de la piedra salió fuego que consume todo lo que Gedeón había llevado. Gedeón le pidió un milagro y le dio un milagro. Quiero hablarte un poco acerca de este ángel. Y de hecho aquí al 22 dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Y esta historia en la Biblia hebrea, en el Viejo Testamento, fue un misterio para los judíos y los hebreos por muchos años. No podían entender quién era esta figura, este ángel, porque este ángel se llamaba así, hablaba como si él fuese Dios y no decía lo contrario la escritura y tampoco decía lo contrario Gedeón. Y esto los teólogos lo llaman una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Jesús antes de que se hiciera carne. Jesús antes de que naciera como un bebé, antes que naciera de María. Porque dice, he visto tu cara, he visto cara a cara al ángel del Señor. Entonces pensó que iba a morir, porque si mirabas a Dios morías. Pero le dice, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Hay sombras de Jesús como David. David no era Jesús, pero representaba a Jesús. Pero también Jesús se apareció varios momentos en el Viejo Testamento. Se le apareció a, Sansón, se le apareció a los papás de Sansón. Ellos también dicen, hemos visto a Dios, vamos a morir. Y también dice que era el ángel del Señor. Y le dicen los papás de Sansón, le dicen al ángel, siéntate a comer con nosotros. Y el ángel les dice, no puedo, aún no puedo sentarme a comer con ustedes. ¿Por qué? Porque el sentarse a comer en la cultura judía significaba que estaban en paz. Y Dios no estaba en paz con la humanidad, estaba en guerra. Pero ya después iban a ser Jesús, ese mismo Jesús que siempre ha existido, iba a nacer, si iba a ser carne, iba a sentarse con los pecadores, iba a sentarse con los demás y ahora venía la paz. Porque Jesús iba a morir en esa cruz trayendo paz al mundo. Por eso dice el texto, justificados paz tenemos, perdón, se me fue el rollo. Somos justificados y tenemos paz para con Dios. Y esa paz de la que habla es paz de que ya no hay guerra. Estamos bien con Jesús. Entonces, eso se le llama una cristofanía. Jesús mismo se estuvo apareciendo en diferentes partes en el Viejo Testamento. Dice, no te preocupes, le contestó el Señor. Por eso dice el Señor. En otras traducciones dice Jehová, dice no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Y esto solamente hace más fuerte el hecho, ¿cómo se dice? Hace más fuerte el hecho de que
este ángel era Jesús, porque ningún ángel se le puede poner un altar y que esté bien. Si fuera sido un ángel de cualquier otro, él le dice, hey, no me adores, yo solamente soy un ángel. Hey, no me pongas un altar, yo solamente soy un ángel. Pero como este ángel, el ángel del Señor, era Jesús, pero en ese tiempo pues lo ponían así porque no sabían quién era esta figura, entonces él permitió que lo adoraran, porque era Jesús, le puso un altar. Entonces vamos a continuar. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo, Gedeón, toma el segundo toro de rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y contra el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que contaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y la gente de la ciudad. Otra vez con miedo. ¿Sabes qué? Lo hacemos en la noche. Porque si me miran me pueden matar porque estoy tumbando a Baal y a esta diosa. Otra vez con miedo. Dice, temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y esto había cortado el poste. Habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro, que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás. Los hombres de la ciudad tendrán que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó la turba que los enfrentaba, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogan por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derrumbó su altar. Y pues nunca iba a suceder. Que de verdad que se defienda, que se pare y haga algo. Pero pues no va a hacer algo. A partir de entonces Gedeón lo llamaron Jerobbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo porque él destruyó el altar de Baal. Le pusieron este nombre, ¿no? Y es algo que él hizo con mucho miedo y vamos a poner un título, el valiente, ¿no? Pero la ironía, ¿no? Él lo hizo con miedo y lo hizo de noche. No quería que nadie se diera cuenta, pero se dieron cuenta y le pusieron este título. Ahora dice, Gedeón pide una señal. Otra vez pide una señal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon el valle de Jezreel.
Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como una llamada a tomar las armas, y los hombres del clan Abiezer se unieron. Entonces me voy a brincar un poco. Lo que pasa es que Gedeón le pide otra vez: hey, ¿vas a estar conmigo? Otra vez está dudando. Otra vez está con miedo y le dice el famoso, luego Gedeón le dice: por favor, no te enojes. Creo que me brinqué. Dice, después Gedeón le dice: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstrame de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, porque dejé que te haga otra petición. Y él sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, dudando, con miedo. Otra vez. Y le dice: permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Dios, ahora hazlo al revés, por favor. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Yo creo que ya hubiera sido suficiente el que de una piedra salió llamas y cocinó su comida, ¿no? Pero no, Gedeón quería más, porque estaba inseguro y tenía mucho miedo. Y ahora sí vamos a los 5 puntos rápidamente. Dice, Él no llama a valientes, Él hace valiente al llamado. Y vamos al 2, dice, nosotros somos la actividad de Dios en nuestra generación. Gedeón le dijo, ¿qué de lo que hiciste en el pasado? ¿Por qué no lo estás haciendo ahorita? ¿Por qué no estás haciendo? Y Dios llama a Gedeón a que él se levante y haga en su generación, porque Dios quiere usarnos a nosotros en el presente. Quiero que vamos a leer un versículo en Hechos 1:1. En Hechos 1:1 dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y cuál es este primer libro del que el autor de Hechos está hablando? El autor de Hechos es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Entonces Lucas le dice a Teófilo, no sé quién es, dice, en mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y lo que implica comenzó es que Jesús ahora en el libro de Hechos sigue actuando, sigue enseñando y haciendo cosas, pero ahora a través de los discípulos. Hemos leído Hechos y sabemos que Hechos habla de lo que hicieron los discípulos. Y él empieza este libro diciendo, en mi primer libro, en Lucas, yo relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Implicando que ahora en este libro de Hechos continúo diciendo lo que Jesús sigue haciendo, lo que Jesús sigue enseñando. Y eso aplica para nosotros, porque Jesús sigue obrando, pero a través de nuestras manos, a través de nuestra boca,
a través de nosotros amando al prójimo, nosotros predicando a las ciudades. Nosotros tenemos que ser una iglesia que no está estática esperando a que Jesús venga. Tenemos que estar actuando, amando al prójimo, haciendo lo posible para llevar el evangelio a todas partes, amar a todo el mundo, orar por nuestros gobiernos. Y que cuando venga el Señor, como dice la Biblia, nos halle trabajando. Porque Jesús viene. Y que nos halle trabajando. No nos vamos a sentar a esperar. Tenemos que actuar con todo lo que podemos. ¿Y por qué? Porque nos viene una recompensa grande. No, por amor a la gente. Porque si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón y nuestra mente, si de verdad lo amamos, vamos a amar a la gente y vamos a querer estar así, accionando y accionando para amar al prójimo. En 1 Corintios 12:7 nos enseña cómo a cada uno se nos dio un don espiritual. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A cada uno se nos dio un don espiritual. Algunos sanamos, algunos tenemos don de ciencia, de palabra, algunos tenemos don de fe, de sanar, de lenguas. Nosotros, los dones espirituales se nos fue dado para que nos ayudemos mutuamente y seamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Jesús quiere seguir obrando. Nosotros somos la actividad de Dios en nuestra generación. Gedeón le dijo, a ver, Dios, ¿dónde está tu mano? ¿Por qué ya no hay milagros? ¿Por qué no envías a alguien? Pero el Señor, el ángel, Jesús le dice, te voy a usar a ti. Tú levántate y pelea en contra de estos enemigos. Te voy a usar a ti, y eso es lo que nos dice a nosotros. Señor, ¿dónde está tu actividad? Señor, tengo un problema. Hey, te voy a usar a ti. Dios quiere usarnos para algo, para hacer algo en el presente. Dios quiere usarnos a nosotros y por alguna razón Él nos escogió a nosotros para predicar el evangelio. ¿No sería más fácil que un ángel se apareciera con sus 1000 ojos en todas partes, con sus 6, 9 alas? Que se apareciera en Washington DC y luego en la capital de México, en Moscú, en todas las capitales donde va a haber miles de ojos, miles de cámaras. Que se pareciera un ángel del Señor, así con sus varias cabezas de toro, de humano, un querubín, ¿no? Que se apareciera y predicara el evangelio. Todos iban a creer, claro que iban a creer en Jesús. O aún más eficiente, ¿no sería más eficiente que se apareciera Dios mismo y que le predicara al mundo? Todos iban a creer. Por alguna razón, Dios nos dio a nosotros, el cuerpo de Cristo, el trabajo para sanar al mundo a través del evangelio. Cuando te da rasquera en el pie, no le dices al cerebro, a ver, cerebro, manda una señal para que se quite la rasquera. No, usas tu mano para rascarte el pie. Y así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Cuando hay un problema en el cuerpo de Cristo, otra parte del cuerpo de Cristo tiene que ir y ayudar. Que tienes hambre, ¿sabes qué? Aquí está el dinero. ¿Sabes qué? Que no tienes una casa, aquí está esto. ¿Sabes qué? Y somos el cuerpo de Cristo. Dios quiere obrar a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, a través de nosotros. A veces le decimos, Dios, tengo un problema, ¿sabes qué? La economía, o no sé, yo qué sé. Y le pedimos a Dios que Él haga un milagro y lo haga, y Dios lo puede hacer conforme a su voluntad. Pero más que nada, Él quiere que el cuerpo de
de Cristo se encargue y ayude a su mismo cuerpo. Como ese ejemplo, si me da rasquera, voy y me rasco. La mano está ayudando al pie. Una parte del cuerpo está ayudando a otra parte. Por alguna razón Dios nos escogió a nosotros. Y vamos al tercer punto. El renacimiento o el avivamiento comienza en casa. Gedeón, la casa de su padre tenía ídolos. Tenía ídolos y Dios le dijo, comienza ahí. Dios le dijo, comienza en tu casa. Antes de luchar contra los enemigos afuera, tienes que derrotar los enemigos en ti. Antes de que vayamos a enfrentar o amar a la gente, tenemos que trabajar cosas, los ídolos en nuestras casas. A lo mejor dices, no, pues era una creencia tonta de antes, de la antigüedad, de las personas antiguas, que decían, no, sabes que si pongo esta estatua de Baal me va a dar lluvia, y no era cierto, pero te estás perdiendo el punto. A lo mejor tú dices, no tengo ídolos en mi casa, pero todo un ídolo es toda aquella cosa que tú empiezas a confiar en esa cosa y dejas de confiar en Dios. Por ejemplo, el dinero es un ídolo. Cuando tu seguridad está en el dinero y no en Dios, eso ya es un ídolo, aunque no tengas una estatua. Era lo mismo, ponte a pensar. Baal a veces lo ponían para que les diera lluvia. ¿Y por qué querían lluvia? Porque querían comer, querían cosecha y querían vender sus bienes para obtener dinero. Entonces ellos estaban confiados en Baal que les iba a dar lluvia en vez de poner a Dios como su principal confianza. Y déjame decirte que Dios va a ir, antes de usarte, se va a meter en guerra contra tus ídolos. Y si tu seguridad a lo mejor son tus amigos, Él va a tumbar tus amigos para que tu seguridad sea Dios. Si tu fuente de amor es tu esposo o tus amigos o tu familia, Él va a ir a tumbar ese ídolo, porque todo ídolo es cuando quitas a Dios de su lugar y pones otra cosa. Entonces a lo mejor dices, no tengo ídolos. Pero a veces nuestro mayor ídolo somos nosotros. Ese es el problema del corazón del hombre. El pecado original, serán como dioses, les dijo la serpiente. Nosotros queremos estar en el centro. Y cuando ponemos a Dios en el centro, todo está bien. Pero cuando nos ponemos a nosotros, todo está mal. Nos queremos poner a nosotros en el centro. ¿Por qué adoramos al dinero? Porque el dinero te promete satisfacción a ti. ¿Por qué queremos familia, a veces amigos, etcétera, novias, lo que sea? Porque todo eso te promete paz interna a ti. Entonces, tu mayor ídolo no es el dinero, tu mayor ídolo eres tú mismo. Y por eso a veces no soportamos que nos ofendan. Porque nosotros somos el centro. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, podemos hacer lo que Jesús nos dijo: bendecir a los que te maldicen, orar por los que dicen cosas en contra de ti. Entonces, antes de luchar contra los enemigos afuera, tienes que luchar contra los enemigos en ti. Y esa batalla Dios la va a hacer. Estos ídolos te hacen débil y no efectivo para lo que Dios tiene para ti. Estos ídolos te hacen muy débil y Dios va a tumbarlos. Él se va a encargar de esos, pero tú tienes que rendirte y querer que Dios trabaje en esos ídolos. ¿Dónde en tu vida hay lugares en los que no confías? ¿En qué área no estás confiando en Dios?
dos evidencias de ídolos. Siempre están desobediencia y ansiedad. Cuando hay desobediencia y ansiedad, a lo mejor le dices, ¿sabes qué, Dios? Yo me identifico en este ejemplo porque cuando no estaba casado, cuando no tenía novia, yo hice de eso un ídolo. Le decía, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que me amas, yo sé que tú estás ahí, pero no te estás encargando de esto. Necesito estar casado, yo también necesito ser feliz. Entonces yo estaba ansioso y a lo mejor entré en desobediencia buscando por mis propias fuerzas una relación para casarme porque ese era mi ídolo. Y entré en ansiedad y desobediencia. O a lo mejor el dinero, ¿sabes qué? Es que sí, Dios, tú dices que tú nos vas a alimentar, pero es que no confío. Así que yo tengo que, por mis propias manos, voy a mentirle al gobierno para obtener más dinero. Voy etcétera. Voy a robar en mi trabajo. Desobediencia y ansiedad siempre van de la mano. Porque no estás poniendo a Dios, tienes ídolos. Le estás sacrificando, le estás rindiendo honor a cosas que te prometen que te dan cosas de vuelta, cosas que te aseguran. Pero a veces le pedimos a Dios dinero, y ya lo he dicho, y Dios se brinca porque queremos seguridad. Quiero seguridad, Dios, así que dame dinero. Pero Dios se brinca la parte del dinero y te da seguridad. A veces queremos, Señor, quiero amor, así que dame una amistad, dame amistades, dame una novia, una esposa. Pero Dios se brinca esa parte y te da amor. A veces queremos fama, Señor, quiero fama porque quiero respeto. Dios se brinca la parte de la fama y te da respeto. Déjame decirte que sistemáticamente Dios se va a encargar de derrumbar esos ídolos, esas seguridades que no están en Él. Él sabe en qué área en tu vida tú no le estás dejando, no estás confiando en Él. Y Él se va a encargar una por una. ¿Sabes qué? No estás confiando en esto, en mí, así que me voy a encargar. Y eso me lleva al punto número 4. Valentía no es ausencia de miedo, no es la ausencia del miedo. Valentía es seguir a Dios a pesar del miedo. A lo mejor tú tienes miedo. Pero valiente no es no tener miedo, valiente es tener miedo y aún así seguir a Jesús. Aún así hacer lo que Dios puso en tu corazón. A lo mejor Dios te está diciendo, te está llamando a que hables con una persona. A lo mejor te está llamando a que prediques en otro país. A lo mejor te está llamando a que abras obra. O a lo mejor que tengas una conversación con tu vecino y tienes miedo. Pero valentía es obedecer a Dios a pesar de ese miedo. Gedeón lo hizo. Constantemente estaba escondiéndose en la cueva, estaba haciendo cosas en la noche para que no se dieran cuenta y no lo mataran. La respuesta de Dios hacia la duda y el miedo de Gedeón es: yo estaré contigo. Y esa es la respuesta, siempre es la respuesta de parte de Dios a nuestros miedos, a nuestras dudas. Siempre es: yo estaré contigo. Siempre va a ser la respuesta. A cualquier miedo que tengamos, siempre va a ser esa la respuesta. ¿Cómo sería tu vida si sabes que Dios va a estar contigo en todo lo que te da miedo? ¿Cómo sería tu vida? Si se te aparece un ángel y te dice: ¿sabes qué? Antes de que entres a esta operación, yo voy a estar contigo. O si sabes que antes de que hagas esa prueba en la escuela, yo voy a estar contigo. Antes de que hagas la prueba del manejo, no sé, antes de que vayas y le prediques al vecino, yo voy a estar contigo. Antes de que te pares a predicar, yo voy a hablar por ti.
¿Cómo sería nuestra vida si se nos apareciera un ángel? Pues déjame decirte que eso está seguro. Dios está con nosotros. ¿Cómo lidiar con el miedo? El mundo nos dice que lo ignoremos. Hay muchos libros acerca de cómo vencer el miedo y muchos de ellos, si no es que todos, te dicen, pues es que no te enfoques en eso, ignóralo. Pero la Biblia te enseña que tengas presente tus miedos, pero también que Dios está contigo. Sí, me da miedo esto, pero Dios está conmigo. Y ese miedo, esa cosa que está en contra de ti, se mira chiquita cuando sabes que Dios está contigo. ¿Cómo sentirías si estás seguro, si es un hecho que siempre Dios va a estar contigo? Gedeón no sabía. Gedeón necesitaba una confirmación, por eso le dijo estas pruebas. ¿Sabes qué? Tengo miedo. Necesito que mojes esta oveja. Moje este cuero de oveja. Necesito que mojes este cuero de oveja y que el piso esté seco para saber que tú estás conmigo, sentir la seguridad de que tú estás conmigo, aunque ya me lo has dicho. Pero la confirmación de que Dios está contigo y que Él tiene el control es la cruz. Ese es nuestro cuero de oveja mojado, la cruz. Nosotros estamos seguros, esa es la confirmación más grande en el momento más oscuro de la humanidad. El momento que parecía ser el más oscuro de la humanidad, donde el Hijo de Dios había muerto. Sus discípulos ni siquiera estaban, nomás uno estaba ahí presente. Jesús, a lo mejor sus discípulos, Jesús, ¿qué no dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos? ¿Que no dijiste que siempre ibas a estar con nosotros ayudándonos? ¿Por qué te están crucificando? ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué el Hijo de Dios está muriendo? Pero en ese momento más oscuro es cuando Dios demostró su poder más grande. Él estaba dando su Hijo para redimir a toda la humanidad, para justificarnos, para que cuando en el momento que creamos esa historia y creamos en Jesús, somos justificados por la fe. Y ahora no somos llamados enemigos, ahora somos llamados hijos. Por creer en Jesús, por ser justificados. Entonces la confirmación más grande de que Dios está con nosotros es la cruz de Jesús. Gedeón necesitaba pruebas, pero nosotros ya tenemos la prueba más grande de que Él tiene el control, la cruz. Tenemos la prueba más grande que Él nos ama, la cruz. Saber que Jesús está de nuestro lado, que nos ama, es lo que nos da la valentía. Eso, el Evangelio nos da la valentía. Saber que Jesús está a nuestro lado. El Evangelio es el que te da la valentía. No al revés, tú no tienes que ser valiente para ser salvo. No, tu salvación te da la valentía. Porque sabes que Jesús está contigo. Sabes que siendo enemigos, Él vino a morir en una cruz. Aun cuánto más ahora que somos hijos, no va a estar con nosotros. Déjame terminar con esto. Primera de Juan 4:18. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. Y nos aprendemos esa parte, pero lo que sigue está muy bueno. Dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tenemos miedo es por temor al castigo. ¿Sabes? Dios me va a castigar. Ey, espérate. Pero tú siendo enemigo de Dios, Él vino a morir
y eras enemigo. Ahora que eres hijo, tenemos que experimentar plenamente el perfecto amor de Dios y se va todo el miedo. Todo el miedo. Miedo, ¿sabes qué? Me voy a quedar pobre, no voy a tener que comer. A lo mejor ese es tu problema. Pero cuando sabes que Dios te ama y has experimentado su amor, ya no tienes miedo. Porque sabes que el Dios Todopoderoso, que nada se le escapa de sus manos, te ama y has experimentado su amor. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Tengo miedo de perder mi salvación o no sé, irme al infierno. ¿Qué acaso Dios no es poderoso para que tú no te vayas de sus manos? Y cuando has experimentado el verdadero amor, ya no le temes al castigo, porque conoces la cruz de Jesús. Conoces que siendo un enemigo, Dios sentía ira en contra de ti. Siendo enemigo, aún así Dios sintiendo ira en contra de ti, envió a su Hijo y murió una muerte dolorosa por ti. Ahora que eres hijo, ¿por qué le vas a tener miedo al castigo? Déjame leerlo una vez más. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Él nos amó de tal forma, y cuando entendamos eso, lo repito, siendo enemigos, está increíble. Un Dios todopoderoso, soberano, vino a humillarse de tal forma que nació como un bebé con debilidades. Sufrió soledad, sufrió hambre, sufrió el efecto de la gravedad, de estar cansado, y murió desnudo en una cruz. Su carne fue molida, siendo Dios todopoderoso, teniendo riquezas allá en el cielo. Hizo todo eso aún siendo enemigos, dice la Biblia. ¿Cuánto más ahora que somos hijos? Cuando entendamos eso, experimentamos el perfecto amor de Dios y se va todo miedo. Ya no hay miedo. ¿Sabes qué? Mi familia está segura. Mi familia conoce a Jesús y batalla en esto, está segura. Porque Jesús fue a la cruz siendo enemigos. Ahora Él les llama hijos por creer en Él. Estamos en sus manos. Sea lo que sea con lo que batallemos o con lo que estemos pasando, cualquier necesidad que haya el día de hoy, estamos en sus manos. Dice Job que los cuervos bebés andan errantes, dice, con hambre y claman a Dios y Dios los escucha. Nosotros somos más que un cuervo bebé. Tu valentía va a venir de la identidad en Jesús. Y esto es lo mismo que experimentar el perfecto amor de Dios. Cuando tú experimentas el perfecto amor de Dios, tu identidad está en Jesús. Y tu identidad es esa: Jesús me amó siendo enemigo, pero ahora soy su hijo. Jesús me ama. Jesús me ama y no tengo miedo porque creo en su soberanía, creo en su poder y su amor está confirmado por la cruz. ¿Por qué no nos ponemos de pie?